Nuevo encuentro de puertos argentinos aquí en el Provincial Radio, en provincial.com.ar. ¿Cómo les va? Bienvenido naturalmente, como cada semana, con Ángel Elías. Empezamos a recorrer el mundo de los puertos y, como decimos en la apertura, la vinculación que tiene con las ciudades. Pero a partir del tiempo que viene o que ya estamos transitando, habrá modificaciones. En algún otro programa ya hablamos de cómo va a cambiar la logística en el mundo a partir de esta pandemia. Bueno, en el día de hoy con Ángel vamos a abordar el mundo y los puertos que vienen, cómo será justamente a partir de ahora. ¿Cómo te va, Ángel? Bienvenido como siempre, ¿cómo estás? Muy bien, Marcelo, un gusto encontrarnos nuevamente. Sí, la verdad que venimos hablando desde hace bastante tiempo sobre estas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con el cambio que se está operando a partir de este hecho universal, que es la pandemia. Y no lo hacemos, bueno, por supuesto, porque es un hecho que concierne a todos los habitantes del mundo, diría yo, ¿no? Pero en los puertos y en la logística tiene una especial gravitación. Esa es la razón por la cual recurrentemente volvemos a estas cuestiones, ¿no? La verdad que hoy tenemos una expectativa muy fuerte en la vacuna. No hace falta comentar mucho sobre esto porque es quizá el hecho que mayor noticia está causando desde los últimos tiempos, ¿no? La vacuna sin duda daría una posibilidad de una cierta tranquilidad, pero que por supuesto todo preanuncia que no sería esta la única cepa del coronavirus. Quizá más adelante haya, como está ocurriendo en Europa, una nueva oleada de esta enfermedad que ha trastocado el funcionamiento de todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos seguros, lo que sabemos es que lo que va a cambiar en general es el urbanismo, cómo van a ser las ciudades no van a ser lo mismo, no van a ser iguales a las ciudades que tenemos hoy, cambiará la manera de convivir, obviamente quizá va a haber que habituarse por mucho tiempo a convivir de esta manera tan poco entrañable en el sentido de la manera en que estábamos acostumbrados a relacionarnos, porque viene el barbijo, seguramente el distanciamiento social va a ser una práctica permanente. Las maneras de estudiar y de acceder al conocimiento. Fíjate que hoy claramente el reemplazo de muchas de las clases tradicionales en las universidades es un hecho. Una de las universidades de Rosario privadas que trabaja desde hace bastante tiempo y que tiene una casa muy tradicional, desde que se instaló, la puso en venta porque directamente no necesita más tener un edificio como el que tenía, porque ven una transición hacia lo virtual cada vez más creciente. Bueno, la manera de trasladarnos, obviamente, no va a ser tan sencillo viajar de un lado para el otro, hay que tener condiciones de seguridad, los países han demostrado también que cierran sus fronteras. La manera de trasladar cosas, bueno, esto lo hemos hablado recurrentemente, pero me parece que es muy importante, porque esto se involucra directamente a más que los puertos, a todo el transporte, a toda la logística que se va a ver totalmente cambiado. ¿Qué pasó? No lo alcanzamos a ver, quizá no entendimos lo que se venía, lo digo como humanidad, ¿no? Lo que hoy nos queda como algo claro, sin duda, es que no hay ninguna manera de que algún país de manera autónoma, solo por sí mismo, pueda resolver estos problemas. Quedó muy explicitado, habrán visto seguramente muchos de los oyentes, habrán escuchado algún comentario periodístico, que en Arabia Saudita se reunió hace pocos días lo que se llama el encuentro anual o el más importante del G20, del grupo de los 20 países, que en su anterior encuentro se había realizado en la República Argentina. También ese fue un hecho muy importante. Bueno, en Arabia Saudita no tuvieron la oportunidad de contar con todas las cuestiones que rodearon al G20 en la Argentina, con el Teatro Colón y con las muestras presenciales de la cultura argentina, etc. Pero bueno, en Arabia Saudita el grupo de los 20 se reunió justamente para detectar que los tres problemas principales que tiene el mundo son: el primero es la salud, el segundo es la protección social, la protección de la salud de la gente, pero después la posibilidad de desenvolverse, de vivir con dignidad, de tener acceso al empleo, etc. Y el tercer tema es la recuperación de la economía. El propio presidente de la República, todos los presidentes, habrás visto la foto de familia, ese fondo verde tan importante de Arabia Saudita, con todos los presidentes, donde entre Xi Jinping, entre en ese momento todavía Trump, bueno, que sigue siendo presidente a pesar de que está en retirada,
apareció la imagen de Alberto Fernández junto con el resto de los presidentes de los países más influyentes del mundo, ¿no? Bueno, el Grupo de los 20 de alguna manera está de alguna forma comandando un cambio en la gobernanza mundial. Hasta ahora lo que regía eran las Naciones Unidas. Cuando digo Naciones Unidas, las Naciones Unidas organizan muchas cosas en el mundo, pero tienen dentro de sí mismos las organizaciones internacionales que regulan a los puertos, así como está la Organización Mundial de la Salud, que sin duda ha tenido un papel, no quizá tan importante en la primera etapa de la pandemia. Está la Organización Marítima Internacional, que es una organización que regula el funcionamiento de los puertos y las vías navegables en todo el mundo. Básicamente, lo que se hace es controlar la seguridad portuaria y la seguridad en la navegación. ¿Qué vemos en el futuro? O una peste negra sin salida, como pasó con otras pandemias, o vemos un mundo que coordinadamente participe mediante la cooperación para encontrar respuestas a cada uno de los problemas que vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, el traslado de las mercaderías. Fíjate que si de golpe no hubiera posibilidad de hacer traslados, los países que dependen de los alimentos no tendrían posibilidad de abastecerse, y los países como el nuestro, que son los que venden alimentos, no tendrían posibilidades de hacer ingresar remesas de dólares para hacer funcionar su economía. Así que bueno, este es un tema realmente central que nos plantea esta cuestión. Pareciera que el mundo hasta hace un tiempo atrás era una puja, por lo menos hasta los 90, el 89, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Esa era la Guerra Fría, donde se esperaba permanentemente que hubiera algún desenlace cruento. Sin embargo, nunca llegó, porque lo que había era un equilibrio prácticamente bastante inestable, pero un equilibrio al fin entre las potencias militares que cada uno de esos dos países tenía. Bueno, ¿qué pasó? En el 89 terminó la Unión Soviética. Para pasarlo muy rápidamente, lo que ocurre es la emergencia de China. China comienza a tener un desarrollo económico realmente extraordinario. Y fíjate que eso es lo que de alguna manera está mandando en todos los cambios que se están presentando en la humanidad y en los puertos. Y por supuesto, nosotros como abastecedores de alimentos tenemos un país, tenemos una presencia central en esta especie de nuevo sistema mundo donde hay dos potencias, donde una crece de una manera casi imparable, y sin duda dentro de poco tiempo, muy pocos son los analistas internacionales que tienen duda, pero van ya claramente anunciando que China va a tener una capacidad económica mucho más, o por lo menos más grande, más importante que los Estados Unidos. De manera que, bueno, esta es una cuestión a tener en cuenta, pero pareciera que lo que no va a haber es un enfrentamiento tipo una puja militar. ¿Por qué? Porque fíjate vos que los dos países se complementan mucho. Por ejemplo, el comercio entre China y los Estados Unidos, que en la década del 80 era de más o menos 4.000 millones de dólares, lo que le vendía China a Estados Unidos y Estados Unidos a China, pero hoy ya es de 630.000 millones de dólares. Hay un comercio donde los dos países dependen uno del otro, ¿no? Las inversiones, son increíble el volumen de inversiones de China en los Estados Unidos por 150.000 millones de dólares, como el volumen de las inversiones norteamericanas en China. Esto significa que sin duda lo que habrá es una puja que se va desequilibrando de alguna forma, por donde aparentemente hay un crecimiento muy rápido de la incorporación de la tecnología. La incorporación de la tecnología en China es muy importante, interdependiente con Estados Unidos, pero lo que queda bastante claro es que es el inmenso incorporar de las clases medias en China hace que los volúmenes de consumo de China sean tan importantes. Y los volúmenes de consumo de productos que tienen que ver con los Estados Unidos, para que te des una idea, creo que lo habíamos mencionado, los teléfonos, una parte se desarrolla en los Estados Unidos, el armado se puede realizar en China, Apple funcionaba de esa manera, ¿no? Y lo que tenía era una logística muy aceitada. Entonces, bueno, esta es una cuestión donde pareciera que en el futuro se va a tener que ir reorganizando el funcionamiento de las logísticas. Esto lo digo porque se está empezando a dar una corriente de inversiones a que las grandes fábricas, los grandes lugares donde se almacenan productos para la producción, se van de alguna forma
ubicando en los lugares más cercanos a los centros de consumo. Eso que se llama nearshoring es el hecho de que la logística ya hace que los países no tengan confianza en tener proveedores que están tan alejados, porque tienen la idea de que en algún momento, en estas nuevas situaciones, se corten las maneras de producir y de transportar mercaderías y se pueden ver fuera de acceder a los bienes necesarios para funcionar. Todo esto viene determinado y avanzado y acelerado, potenciado por la incorporación de lo que hemos denominado muchas veces acá la industria 4.0, ¿no? El mundo evolucionó desde la máquina a vapor, la incorporación después de la electricidad, después de la electrónica, después de la digitalización, y esta es la etapa en la que estamos. Cierro con este comentario, esta de alguna manera presentación del problema, es que lo que se dio acá es un cambio en las capacidades de consumo. Los grandes beneficiados han sido las empresas que tienen como canales de venta la digitalización. Es decir, Amazon en Estados Unidos o Alibaba en China son canales que venden fortunas en productos día a día porque tienen los canales digitales que han hecho tan accesible la compra a través solamente de un teléfono celular. Por lo tanto, esas empresas que se conocen como GAFA, Google, Amazon, Apple y Facebook, son las empresas más grandes. Algunas porque venden productos como Amazon, otras porque venden la posibilidad del entretenimiento como Netflix podría ser, y otras porque se van quedando con los datos. Los datos significan hoy la riqueza más grande que tienen los países en el mundo. Tanto en el transporte como en cualquier otra industria se va a ir evidenciando eso cada vez más. ¿Qué quiere decir? Que la posibilidad de ir almacenando datos sobre qué les gusta comprar a tal gente, qué quiere comprar tal otro, qué preferencia tienen los más jóvenes para comprar, qué preferencia tienen los más personas mayores para informarse, van generando un nivel de datos que hacen que estas empresas, que lo que tienen un gran capital en datos que van almacenando, sean mucho más valiosas que la propia General Motors o Ford Motors o las empresas tradicionales, ¿no? Solo con decirte que entre las automotrices, ya Tesla, que es una empresa automotriz de esta última generación que hace el auto eléctrico, es mucho más grande ya, o vale mucho más en las bolsas, en las cotizaciones del Nasdaq, que General Motors. Bueno, estos cambios sin duda son los cambios que yo veo van a traer a un cambio también muy importante en los puertos, y te voy a contar por qué me parece que esto tiene una significativa importancia en lo que hace a la hidrovía. La hidrovía que estamos trabajando en este momento desde la Argentina y desde los países que son beneficiarios de la hidrovía, van a jugar un papel muy importante. Con esto quiero decirte que todo esto que les fui relatando, contando de una manera un poco apurada ahora, significa como para entender qué es lo que va a pasar en el futuro, porque te dejo planteada esta inquietud. Hoy muchos dicen, bueno, la hidrovía en definitiva ahora requiere de hacer un nuevo contrato para que haya un concesionario que drague el río. Y ese contrato es el más grande de la Argentina, el más grande contrato de obra pública que va a haber en los próximos 20, 25 años. Y a su vez es el segundo contrato de dragado más importante del mundo. ¿Quién se lo va a quedar? ¿Quién se va a quedar con eso? Las empresas europeas, las empresas norteamericanas, si tienen alguna manera de organizar alguna especie de agrupamiento empresario, o los chinos. Esta es quizá una de las cuestiones que hay que, sin tener miedo a lo que puede pasar, sin pensar que esto es una cosa tan categórica, sin duda va a haber una puja muy importante, y a vos mismo se te habrá ocurrido qué pasaría si los chinos, digamos, que están desarrollando la ruta de la seda, que es una rémora, una actualización de la vieja ruta de la seda, cuando ellos eran los comerciantes originales hace muchos siglos atrás, ¿no? Donde hoy ya muchos países de Europa han tomado y ya tienen conexiones con China, tanto de ferrocarril como de líneas marítimas muy importantes. Imagínate que la hidrovía es una de las vías de salida de la producción agrícola más importante del mundo, y cualquiera puede pensar que pueden manifestar algún interés con respecto a esto. ¿Qué deberíamos hacer los argentinos? Esa me parece que es una discusión importante que tenemos que tener en cuanto a esta cuestión, y cómo tenemos que acomodar los puertos también para que se adecúen a esta nueva etapa.
Y justamente, Ángel, ¿cómo estamos preparados aquí en Argentina para ello? Digamos, teniendo en cuenta los puertos en la actualidad, los proyectos que pueda haber hacia el futuro, cómo estamos preparados para este nuevo mundo, donde se marcan claramente dos potencias. No sé si el cambio de gobierno en los Estados Unidos esto puede modificar en algún sentido alguna de las cuestiones de las cuales se hacía referencia en esa disputa, ¿no?, que hay entre China y los Estados Unidos, o entre Oriente y Estados Unidos. Si estoy yo con un nuevo presidente, quizás no tan verborrágico, por llamarlo de alguna manera, como era Donald Trump, aunque sigue siéndolo hasta fin de año, pero digo, ya saliendo, puede tener alguna modificación también. Bueno, lo primero es que la hidrovía Paraná-Paraguay, aunque pocas veces se menciona, es producto de un acuerdo entre países que se da sobre casi principios de la década de los 70 y que se va perfeccionando con el tiempo, pero donde participan Bolivia, participa Brasil, participa Paraguay y Argentina. De alguna manera también hay una participación de Uruguay, importante también por la cercanía del puerto de Montevideo, con el lugar donde es la conexión entre el río Paraná, esa parte tan importante de la hidrovía, y la conexión con el océano Atlántico, es decir, en la zona del Río de la Plata. ¿Qué es lo que me da la impresión? De que la Argentina está preparando en este último tiempo y está organizando una institucionalidad para poder realizar la licitación del dragado de la hidrovía y la mejora de la vía navegable que hay que actualizar con respecto a lo que se hizo en la década del 80, con una serie de preparativos. De hecho, las universidades nacionales están trabajando, esto es una cuestión pública, en la búsqueda de desafectar a la hidrovía o a los trabajos que se hacen de los impactos en el medio ambiente. Eso significa que van a tener una tarea muy importante para realizar con respecto al cuidado del ambiente. Una segunda cuestión es las obras que se tienen que realizar para darle mayor envergadura a la vía navegable y permitir que los barcos carguen más. Esto implica que puedan hacer menos viajes, menos cantidad de barcos quizá, pero quizá de mayor tamaño, y que permitan que haya una navegación mucho más fluida. Pero nosotros, con la producción de la Argentina solamente, si tuviéramos que ser los que nos asociemos de alguna manera o busquemos una asociación con algunas empresas del exterior, no alcanzamos. A mí me parece que la mejor forma que tiene la Argentina es de considerar a la hidrovía, como lo fue desde el inicio, una organización internacional. Es decir, es un acuerdo hidroviario donde participan los bolivianos que salen a través del canal Tamengo y pueden sacar sus exportaciones por acá, los brasileros que pueden traer cada vez más producciones que tienen en el Mato Grosso, la soja del Paraguay, algunas otras producciones también, inclusive de contenedores o de combustibles. Por lo tanto, darle una envergadura grande a lo que fue el inicio, la idea del Mercosur, de hacer que los países busquen en algunos aspectos encontrar denominadores comunes en la economía para que crezcan y tengan la masa crítica, para no quedar tan solos en un mundo donde las grandes potencias pueden venir y decir, te hago la vía que vos querés, te la financio, etc. Sin duda no hay que tenerle miedo al financiamiento, porque de hecho otros países de América Latina ya están trabajando con los chinos para eso, pero sí hay que plantarse desde una posición de fuerza de la región de Latinoamérica, donde está enclavada la hidrovía Paraná-Paraguay, para poder tener la fuerza como para negociar con la suficiente autonomía. Y la otra cosa que hace falta, obviamente, es pensar que la hidrovía, por más que esté bien dragada, bien preparada, bien acondicionada, es un canal. Lo que hacen falta son políticas que tengan que ver con dos cuestiones, con las producciones, que tienen que ser de cada vez mayor valor agregado, y esto hoy es un tema permanente de discusión en la provincia de Buenos Aires, en los ministerios de la Nación, acerca de cómo vamos a mejorar nuestro caudal de exportaciones, cómo hacemos para venderle a China la gran cantidad de productos que está demandando, que no son solamente harina de soja, aceite de soja, pellets o biodiesel, es también alimentos con valor agregado. Tenemos que discutir algunas cuestiones ambientales cuando nos plantean, por ejemplo, la posibilidad de las granjas
para la crianza de porcinos en nuestro país, otro tema muy difícil para poder trabajarlo, muy importante para abordarlo, mejor dicho. Por lo tanto, la cuestión productiva es un aspecto. Y el segundo, y creo que es el último, pero sí es muy importante lo que hemos dicho acá tantas veces. Yo creo que este programa está muy ligado, cuando digo los puertos argentinos, a reconocer los puertos privados, que son los puertos que son propiedad de las grandes firmas industrializadoras de productos del campo, pero también, o fundamentalmente, los puertos públicos. Los puertos públicos, que son los puertos que son propiedad de los estados provinciales y que tienen la capacidad de poder manejar mercaderías que no son propiedad privada, digamos, sino que son de gente que quiere utilizar el puerto o empresas que quieren utilizar el puerto con un sistema público donde puedan acceder. Y el otro elemento es tener una capacidad de navegación, tener marina mercante, como hemos hablado tantas veces, para hacer que los puertos realmente tengan un cabotaje nacional. Y este es el gran cambio que tiene la hidrovía, se va a dragar y se van a dar mejores condiciones de navegación, llegando hasta Confluencia, desde el Río de la Plata hasta Confluencia, de manera de beneficiar no solamente a la agroexportación que tiene su centro en Rosario, sino también plantear beneficios para las provincias de Entre Ríos, con el río Uruguay, Misiones, que tiene una cercanía con Brasil y posibilidad de hacer importantes cargas desde ese lugar, Corrientes, bueno, y el resto de las provincias, Santa Fe y Chaco, que conforman la distribución regional de la hidrovía Paraná-Paraguay. Por lo tanto, estamos parados en un lugar y en un momento donde tenemos que mirar claramente que también la hidrovía no va a ser la misma de antes. Ya no se utilizan casi más las boyas tradicionales para señalar los caminos, sino que se utilizan los beriles virtuales o las boyas virtuales. Es decir, hay una incorporación al menos de 3 tecnologías que nosotros no podemos dejar de tener en cuenta, ¿no? Y acá viene lo último que tiene que ver con China. China está desarrollando y es líder en lo que se llama Internet 5G. El Internet 5G, la generación 5 de Internet, es la que permite la Internet de las cosas. Es decir, es la que permite que vos puedas tener un chip en tu heladera y graduar desde cualquier otro lugar de tu casa la temperatura. O puedas tener en el camión un chip para que cuando entre al puerto se levante la barrera o se pueda saber en la trazabilidad dónde está tu mercadería. Todo lo que es el Internet de las cosas en movimiento solo va a ser posible, así como el famoso auto autónomo, barco autónomo, solamente cuando tengamos una buena provisión de esta 5ª generación de Internet. Eso sí, Huawei, la empresa china, ha sacado una ventaja muy importante, hasta el punto que recordarás que ha habido una serie de disputas donde Estados Unidos quiere recortar el poder de Huawei. Sin embargo, en 5G claramente son tecnologías que están predominando en el mundo. Así que me parece que en este nuevo mundo hay que tener la cabeza muy abierta, defender mucho el interés nacional, pero finalmente desde lo regional, no alcanza con países como los nuestros, porque nosotros más Uruguay, nosotros más Brasil, nosotros más Paraguay somos otra fuerza para negociar que si lo hacemos solos, acostumbrados a ese mundo que se partía en pequeños estados nacionales. Hoy va a haber que hacer una fuerte unidad para que la región de América Latina, como tiene la región de África o la región de Asia, tenga una presencia económica internacional importante. Y ahí sí los puertos, de esto ya hemos hablado, van a dejar quizá muchos puestos de trabajo que sean cada vez más resueltos a través de la robótica. Hoy si vos vas a cualquier puerto de los últimos en el mundo, en Singapur, que es quizá uno de los puertos más avanzados, prácticamente no hay gente, pero sí hay una serie de trabajos y de nuevas profesiones que se dan con la logística urbana, la logística de la última milla, la logística del reparto de la mercadería, de cuando llega un barco portacontenedores lleno de productos que se tienen que distribuir. Y eso lo hace otro tipo de organización donde la logística va a tener que ver con otras cuestiones, sobre todo con la aparición de nuevos tipos de traslado, la utilización de las redes sociales, obviamente, y las conexiones de Internet para tener la posibilidad de organizarse, etc. Así que esa me parece que es como una especie de reemplazo hacia nuevas profesiones de lo que puede ser la actividad portuaria. Por supuesto, la actividad portuaria también va a demandar más en la medida que haya incorporación
generación de más trabajo. Por eso es tan importante lo que pase con el puerto de Buenos Aires, lo que pase con los puertos de la provincia de Buenos Aires, especialmente la Bahía Blanca, La Plata, Quequén, etcétera, como lo que pase con los puertos que están bien sobre el río Paraná. Por eso la hidrovía pasa a ser hoy un elemento presente en las discusiones económicas y de la naturaleza del cambio en la navegación en los puertos que se van a dar en el futuro en todo el mundo. Tal cual. Ángel, y vos hablabas de algo clave. Podemos hablar mucho de la hidrovía, de lo que se puede hacer en la Argentina, pero hay que trabajarlo regionalmente. ¿Cómo estamos regionalmente en este aspecto? Digo, ¿cómo es la relación a nivel Paraguay? Fundamentalmente, teniendo en cuenta la importancia que tiene en el marco de la marina mercante a nivel mundial, el propio Brasil, Uruguay y demás. Bueno, la organización que específicamente nuclea las organizaciones o las agencias nacionales de cada país en la hidrovía se llama Consejo Intergubernamental de la Hidrovía. Es un consejo que tiene su sede en la Argentina, en Buenos Aires, en la Cancillería. Tiene una encargada de esto que es Romina Bocacci, una funcionaria de la Cancillería Argentina. Hace poco tiempo está en funciones. Hablamos con ella muchas Atrás, veces. Excelente, claro, Elías. Sí, la verdad que nos ha dado un buen pantallazo, pero bueno, no, quería aclararte eso. Te seguimos escuchando. buenísimo. Bueno, ya en el último tramo la Argentina se quedó con la sede, cuando estaba el embajador Nicoulos, de la sede en la Argentina, eso es muy importante, y el funcionamiento del CIH es, la verdad que muy gravitante, muy, muy importante. ¿Por qué? Por muchas razones, pero una, por ejemplo, hoy nosotros necesitamos tener acceso a las estadísticas de las producciones, a las estadísticas de los traslados, a las estadísticas del tipo de barcos que se utilizan, de los combustibles que se queman, para trabajar en distintos proyectos. Por supuesto, uno, hacer lo más eficiente posible la conexión entre los países como Bolivia, que tiene salida por la Argentina, con Brasil, etcétera. El ANTAC de Argentina, el ANTAC de Brasil es un organismo que viene trabajando muy bien en el desarrollo, inclusive en obras de infraestructura. Paraguay va a darle muchísima importancia, hay una comisión mixta con Paraguay para poder trabajar en conjunto en la problemática del Alto Paraná. Por lo tanto, estamos en un momento donde lo más importante es que la política, o sea, la institucionalidad de los gobiernos, logre, en este tema del comercio exterior, buscar solución a una serie de problemas. Las aduanas, para que sean más eficientes y facilitadoras del comercio, no solamente organismos de control, y acuerdos que permitan, por ejemplo, comenzar ya con la transición hacia el uso de energías limpias, etcétera, y sobre todo tratar de ver si se puede ir coordinando un poco más el nivel de tratamiento impositivo que tienen las marinas mercantes de los países, para poder darle posibilidad a que cada país vaya organizando sus embarcaciones con la mayor eficiencia posible. Por lo tanto, yo ahí avisoro, seguramente vos has tenido oportunidad de hablar con la doctora Bocacci y sabrás que hay una serie de proyectos en marcha que tienden a ver el funcionamiento del Consejo Intergubernamental de Hidrovía. Lo mío fuera un planteo más del tipo político, me parece que hay que apoyarse en ese tipo de organismos para que la región pueda actuar en conjunto. Si somos capaces de coordinar, no es fácil porque nosotros tenemos dificultades a veces de diferencias con el Paraguay en algunas cuestiones o con el Brasil. Muchas veces la política misma nos separa, pero se está dando la necesidad de que los países se agrupen, si no, nuestra lucha es muy asimétrica con respecto al poder de negociación que tiene una zona como el Asia o como puede tener África en cuanto a la demanda, ¿no? Necesitamos tener volúmenes productivos muy grandes para poder sostenerlos y poder levantar esta cuestión del ingreso de dólares que tantas veces hemos hablado acá y resolver la restricción externa que tiene la Argentina por la cual no puede arrancar, ¿no? Porque nos quedamos sin dólares para los insumos para que se desarrolle nuestra industria. Está más que claro. Bueno, buen panorama de lo que se viene, anticipando un poco la situación que seguramente habrá de plantearse. Uno piensa ya en el año que viene, ¿no? Ya como un año prácticamente, no digo perdido, pero sí casi terminado, perdido desde el punto de vista de el año que ha pasado tan rápidamente y con plena pandemia, pero que es un año bisagra
en muchos aspectos, en lo que se viene, en lo que tendremos que modificar, y naturalmente no está exento la tarea a la cual vos representás, que tiene que ver con el trabajo en los distintos puertos, y en este caso ya más allá de los puertos de la Argentina, sino a nivel mundial, en cuanto a lo que tiene que ver con, bueno, la logística y los temas que has abordado. Así que no sé si querés agregar, Ángel, algo más sobre el final del programa. No, solamente pensar que en estos próximos días seguramente va a haber algunos avances institucionales sobre la cuestión de la hidrovía Paraná-Paraguay, que nos va a dar oportunidad de poder analizarlos y ponerlos en conocimiento, y bien estén determinados para saber un poco, hacer lo que estamos haciendo. Creo que es muy interesante llevar a la agenda de los ciudadanos que se entienda también que el transporte, la logística y los puertos tienen un papel muy fuerte en el futuro de la Argentina, sobre todo con estos cambios que comencé a contar de alguna manera, a pesar de que todos tenemos clara noción de lo que está sucediendo en el mundo en el inicio del programa. Así que nos veremos la próxima semana, Marcelo. Va a ser un gusto nuevamente. Cómo no. Ángel, gracias, como siempre. Un abrazo. Ángel Elías, con, por supuesto, todo el panorama de los puertos argentinos, aquí en el Provincial Radio.